¿Qué tal, amigos? Vamos a empezar la cuarta clínica Postgres. Eh, Cuando iniciamos esto no pensábamos que íbamos a llegar a una cuarta clínica. Fue una actividad que nació como para poder aprovechar el tiempo de cuarentena y resulta que la cuarentena nos está ganando. De hecho, esta es la cuarta clínica y además tenemos un update y por alguna de las cosas que nos están preguntando, probablemente tengamos un par de updates de temas específicos donde vamos a ver cosas a mayor profundidad sobre determinados temas, ¿no? Bueno, voy a empezar con las dudas. Hay algunas preguntas siempre que a veces como que no se entienden bien. Por ejemplo, alguien puso el orden es lo fundamental y por lo general suelo comentarlas, pero no sé exactamente a qué se refería el amigo con esta consulta. No sabría cómo responderla. Pero nos hacen dos preguntas bien interesantes, una sobre PGPool y otra sobre si logramos o cómo logras ver las consultas que llegan a tu servidor. Y justo tengo acá un material que voy a compartir en estos momentos en la pantalla, que justamente habla de esas dos cositas rápidamente para ver si aprovechamos y vemos esto de un solo golpe. A ver, voy a compartir. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo vas? Qué buen corte. Ah, sí, cosas que no debes permitirle hacer a tu esposa. Bueno, está con nosotros ahora Francisco, Hernán y Pedro en esta clínica, así que vamos a comenzar entonces por la pregunta de cómo ver los queries que llegan a tu servidor. Hay diferentes maneras, de hecho puedes loguearte al servidor y correr algunos queries para poder ver qué es lo que está pasando, pero se me ocurrió que sería interesante recomendarles utilizar esta herramienta que se llama PGTop. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí, Ok. todo bien. PGTop es una herramienta sencillita, no tiene mayor problema. Acá solamente para mostrarles, yo estoy en un Ubuntu, este, pero verán ustedes, PGTop es una herramienta que está, digamos, de serie en Ubuntu y en Ubuntu Server también. Justo ahora he estado haciendo algunas pruebas con Ubuntu Server y pude verificar que todavía está disponible. No uso mucho CentOS, no sabría decirle si está en CentOS, pero prometo revisarlo. Además, también tengo ahora disponible un FreeBSD que hemos estado trabajando estos días con FreeBSD a requerimiento de un cliente, así que también puedo revisar ahí si es que lo podemos encontrar ahí, ¿no? Pero PGTop es casi como tener un HTOP o un top, ¿no? En tu consola que te permite ver lo que está pasando o lo que está llegando a tu servidor. De hecho, acá tengo una pequeña imagen, esto de acá, por ejemplo. Básicamente ahí lo que puedes ver es las conexiones, cuánto está consumiendo cada conexión, el uso que se está haciendo de tu servidor. Y si deseas, puedes entrar a cada una de esas conexiones y ver qué es lo que se está ejecutando, o sea, qué es lo que se está trabajando, ¿no? Esto también tendría que validarlo si es que todavía sucede, pero era bien interesante para loguearse a PGTop. Tú especificabas, bueno, una base de datos y un usuario con el cual querías conectarte, pero no tenías cómo ingresar el password, así que lo que te tocaba era hacer un export de la variable de entorno pgpassword, que como sabrán, permite básicamente tener en memoria el password del usuario con el que vas a trabajar para no tener que ingresarlo cada vez que quieres hacer un PSQL, ¿no? Y en este caso también sirve para eso. Entonces tú puedes hacer un export del pgpassword, tener tu password ahí y luego conectarte al pgtop. Y bueno, con cuidado con esto porque evidentemente es un
un hueco de seguridad, ¿no? Se ha Sí unido a está la... en CentOS, Está en lo acabo de CentOS, ver. CentOS 7 o CentOS 8. 107. 107, ah, ya, perfecto, perfecto. Se ha unido a la charla José también. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? Bien acá, interesado por la clínica. Qué bueno. Bueno, entonces con esta herramienta, como les digo, ustedes tienen una pantallita, una consola acá y pueden ver exactamente qué es lo que está pasando. Entonces es una manera bastante cómoda de poder hacer un monitoreo del servidor sin necesidad de tener que instalar herramientas adicionales. Esto también lo pueden hacer con pgadmin, pero evidentemente en una interfase gráfica a distancia del servidor. Pero esto lo pueden correr en el mismo servidor, así que se conectan vía SSH y ejecutan ese comando y ya pueden ver monitorear lo que está pasando en su servidor, ¿no? Me pareció esto muchísimo, muy útil. De hecho, en algunos entornos antes lo utilizaba, ya no administro tanto base de datos, pero antes lo usaba muchísimo. Ahí verán, pues, por ejemplo, qué cosa es lo que hace, o sea, cada tecla tiene una función dentro de esta herramienta y verán que, por ejemplo, presionando la letra A mayúscula, ustedes pueden entrar a ver el plan de ejecución del query. Lo que les va a pedir es el PID. ¿Qué cosa es el PID? Bueno, ya lo hemos conversado algunas veces. El PID es el número del proceso que se está ejecutando, ¿no? Acuérdense que ahora los PIDs de alguna manera tienen relación gracias a este tema de los queries paralelos, ¿no? La paralización de queries que ahora ya se implementa de serie en Postgres, ¿no? Pero ustedes llaman al PID principal y ahí pueden ver el plan de ejecución, ¿no? Y ver exactamente qué cosa es lo que ha estado pasando, ¿no? Incluso tienen una opción para matar un proceso. Yo siempre recomiendo no maten procesos, no es buena idea, pero a veces podría ser necesario. Pero si matan un proceso, por favor que sea un proceso de consulta, un select, nunca maten un insert, un update o un delete porque pueden hacer o generar una corrupción en su base de datos, una corrupción física. Y eso pues ese es un gran problema, ¿no? Ok, entonces PGTop, recomendación para ver qué cosa es lo que está llegando a su servidor, ¿no? No sé si tienen alguna duda sobre esto. No, no, ninguna. Es igual que un htop o un top, por lo Es que igual veo. que un htop, un top, exacto. Ujú. Tal cual. Bueno, la otra pregunta es que habláramos un poquito de PGPool y justo en esta diapositiva también tenía algo de PGPool. Este es un curso que he dictado hace tiempo, creo que este es, bueno, el año 2017, ya tiene 3 años. De hecho, hace poco compartí uno muy antiguo que tengo ahí guardado en el canal de Postgres, ¿ok? Y este era de Postgres 10, este creo que es de Postgres 11. Lo voy a subir para que lo puedan tener. Lo que pasa es que lo tengo como en 40 diapositivas, entonces estoy viendo cómo juntarlas todas y poder subirla como una sola gran diapositiva y puedan acceder a ella. Bueno, nos piden hablar de PGPool. Entonces, esto probablemente vamos a tocar una de las dos grandes funcionalidades que tiene PGPool. ¿Ok? La gran funcionalidad o el origen del nombre de PGPool es que evidentemente PGPool lo que te permite es hacer o gestionar un pool de conexiones a la base de datos. ¿Por qué aparece PGPool? ¿Por qué era necesario en algún momento tener un pool de conexiones a base de datos? Pues porque lo que le dolía más a Postgres en los tiempos antiguos era justamente abrir nuevas sesiones. Entonces había una demora en el proceso de autenticación con la base de datos y cuando tienes pues procesos muy pesados o alta concurrencia, esto puede ser ya relevante. Entonces aparecen herramientas como PGPool que lo que hace básicamente es gestionarte una serie de conexiones a la base de datos que siempre están disponibles y ahorrar ese tiempo. Ahora, realmente podríamos decir que esta deficiencia que tenía Postgres en los tiempos pasados de la demora en la autenticación a la base de datos ya no es tan relevante, así que ahora
su real motivo de existencia es hacer el puleo para evitar el abuso de los recursos de la base de datos. En un momento vamos a hablar un poquito más de eso. Pero la segunda gran funcionalidad que tiene PGPool es poder hacer, ¿cómo se llama mantener copias de bases de datos. O sea, permite hacer, ahí se me fue el nombre, réplicas de la base de datos, permite hacer replicación. Ya ha cambiado bastante porque inicialmente no era como tal, como lo es ahora, sino estaba basado en triggers y esto era pues no tan eficiente, pero ahora ya lo hace, pues, digamos, accediendo a los recursos internos a la base de datos. De eso, yo voy a ser sincero, nunca he configurado una replicación con PGPool, pero me da mucha curiosidad, así que prometo hacer un update de esta pregunta solamente para hablar de ese tema. Ahora vamos a hablar solamente del pool de conexiones, ¿no? Bueno, esto pues, por ejemplo, otro de los temas que antes era bastante, no limitante, pero era la forma de trabajo de Postgres, era que una conexión, un core. O sea, llegaba una conexión y esa conexión hacía uso de un core del sistema del hardware, del procesador, para poder procesar pues, sus trabajos. Entonces, nosotros podíamos gestionar tantas conexiones como hasta un número limitado de cores que nosotros teníamos multiplicados por una tasa, ¿cómo se llama? Que en estos momentos no me acuerdo bien, creo que era por 8. O sea, si tú tenías 4 cores, tú podías gestionar hasta 32 conexiones de una manera muy eficiente con esa máquina. ¿Ok? Pero esto ya, nuevamente, ya se ha pasado a superar. Entonces, ahora en realidad lo que podemos aprovechar de PGPool es la capacidad de hacer algo como esto, que es gestionar la carga de trabajo que va a recibir nuestro servidor. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que ustedes tienen un solo gran servidor, ¿ok? Un servidor que va a atender todos los servicios de la compañía. Y cuando digo un servidor, estoy hablando de un recurso físico. O sea, tienen un solo hardware donde está corriendo su clúster de Postgres, ¿ok? Atendiendo todas las necesidades de información de la compañía. Entonces, una de las cosas que sucede es que a lo mejor alguno de esos servicios requiere más recursos que los otros, y esto puede hacer de que ese servicio comience a dar problemas a los otros servicios de la compañía al hacer un uso intensivo de recursos. Una manera de evitar ese abuso es limitarle la cantidad de conexiones que va a utilizar ese servicio. Y eso lo podemos hacer con PGPool. De tal manera que yo, por ejemplo, podría tener mi servidor configurado con, voy a usar el mismo ejemplo que tengo acá, 85 procesos, y dividirlo en 3 pools diferentes. De tal manera que yo puedo decir, mira, para mis aplicativos web, que son mis aplicativos que están expuestos al mundo, que van a gestionar mucho trabajo, ¿ok? A esos aplicativos yo voy a limitar la cantidad de conexiones que se van a utilizar. Entonces digo que para el primer aplicativo se van a utilizar 25 conexiones del pool, para el segundo aplicativo 50 conexiones, y para las aplicaciones cliente-servidor que quizás pueda tener dentro de mi compañía o para labores de administración o cosas de ese tipo, voy a reservar 10 conexiones. Entonces lo que va a hacer PGPool es, se ha unido a la reunión Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Y se está uniendo Andrea Pérez, que no sé qué le está pasando. Andrea ha sido mi practicante. Ah, mira. Sí, Qué bueno. ahora qué ya bueno. está cambiando. Qué bueno, ya puede entrar entonces. Bueno, bienvenida Andrea. Es la primera clínica Postgres donde tenemos una chica en el grupo. Y eso me da alegría. Bueno, retomando el tema, ya nos salimos un poco. Esto siempre sucede en las clínicas, ¿no? Yo puedo segmentar mis pools de conexiones de tal manera que las puedo separar entre mis aplicativos públicos, digamos mis aplicativos web publicados al mundo, y mis aplicativos internos. Digamos que cada aplicación GUI podría ser
aplicativos para gestión, para administración, podrían ser reporteadores, podrían ser sistemas cliente-servidor convencionales que funcionan en la institución, o a lo mejor servicios compartidos, cosas de ese tipo. Entonces puedo limitar las conexiones. De tal manera que, por ejemplo, ustedes deben haber, de hecho, escuchado los famosos ataques de denegación de servicio. Bueno, yo podría tener bastante bien gestionado mis ataques de denegación de servicio, o sea, de sobresaturación de utilización de un recurso web a nivel de mi frontend, de mi programación, pero a lo mejor cada uno de esos recursos que se solicitan comienza a abrir conexiones a la base de datos. Entonces, imagínense 500 personas tratando de al mismo momento ejecutar algún tipo de acción sobre la base de datos. Cuando hablamos al mismo instante, entonces estamos abriendo 500 conexiones. Y nuestro servidor de base de datos viene configurado por defecto con 100. Si tú no has tocado ese número, lo que vas a tener es 400, que lo que van a hacer es tener probablemente un timeout, esperando que se liberen los otros recursos. De hecho, esto es lo que normalmente sucede con los servicios públicos. O sea, no se dimensiona bien la capacidad de recursos necesarios para poder atender la alta concurrencia de personas, y se cae pues la consulta de locales de votación, las consultas de bonos, no sé, todos ese tipo de servicios públicos que ya sabemos que normalmente se caen, incluso los de las notas de los exámenes de admisión, cosas por el estilo. Entonces, digamos, si yo tengo un aplicativo de ese tipo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Úsame hasta 50 conexiones. Entonces, el aplicativo, el pool, lo que va a hacer es aprovechar la estructura que tiene, o la arquitectura que tiene Postgres. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de que incluso la comunicación de Postgres con el cliente Postgres era un estándar ANSI de comunicaciones? ¿Ok? Lo que hace PGPool es implementar ese estándar de comunicación hacia la cara de tus sistemas, de tal manera que el sistema siempre piensa que está hablando con un Postgres. ¿Ok? Entonces, de esa manera se mantiene el estándar de comunicación. La aplicación no se da cuenta que no está llegando a la base de datos, sino que está llegando al pool, y el pool es el que gestiona las conexiones. Entonces, ya cómo se conectan acá a mi pool depende de la programación que he hecho acá. Si son conexiones, ¿cómo se llama? Que se mantienen vivas permanentemente, o son servicios que simplemente se conectan, hacen lo que necesitan hacer y se conectan, ¿no? Bueno, eso lo va a gestionar el pool, pero finalmente la base de datos no se va a ver estresada en conexiones porque el filtro va a ser el pool. Una cosa interesante que tiene PGPool es que no solamente trabaja de esta manera, o sea, no es que yo le digo, ok, PGPool abre 50 conexiones acá y las mantiene abiertas, las mantiene en idle para ser utilizadas en algún momento, y otorga 50 conexiones a la aplicación. Sino yo puedo decirle al pool que le otorgue más conexiones a la aplicación, aunque esté abriendo 50. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Abre 50 conexiones, pero ábreme 2 hilos por cada conexión. Entonces el pool lo que va a hacer es simular 100 conexiones para atender a la aplicación. Y ustedes dirán, pero ¿cómo va a funcionar esto bien si es que estamos entregando conexiones que no están llegando realmente a la base de datos? Bueno, la gestión de los recursos lo hace el pool de tal manera de que cuando se libere uno de estos hilos, se le asigne, ¿cómo se llama?, la conexión a la base de datos a uno que está esperando que se le responda acceso a la base de datos, ¿no? Entonces, de esta manera simulamos un aumento de posibilidad de conexiones hacia la base de datos sin hacer que se caiga la comunicación a la aplicación porque ya no encuentra espacio en donde conectarse a la base de datos. Simplemente se hace un socket, ¿no? Ok, entonces esta es la manera en la que trabaja PGPool y es ¿cómo se llama? En realidad es bastante sencillo. Creo que acá también es, ¿cómo se llama? Indica cómo hacer la instalación. La instalación la pueden hacer tan sencillo como hacer una ptget, ¿ok? O un yum, seguramente. ¿Ok? Y crean un usuario de pool. Ese es el usuario, ¿ok?, que va a conectarse a la base de datos. A algunos no les gustará mucho eso, pero lo que va a suceder es que lo que tú vas a ver es pools, pool, o sea, todos conectados con el mismo usuario, pero realmente con los
esquemas de pool del lado del cliente que existen ahora, también sucede lo mismo. Ahora, tú podrías decir que cada pool tenga un nombre diferente. Claro, puedes hacer que cada pool tenga un nombre diferente para conectarse a la base de datos. Más aún, cada uno de estos pools podría estar en un servidor diferente. Un servidor que necesita muchas características, o sea, mucha capacidad de hardware, no. Porque acuérdense que el pool va a ser básicamente un switch. Va a recibir la petición de conexión y la va a enrutar a la base de datos. Quien va a trabajar siempre es la base de datos y va a retornar su respuesta y esta se va a retornar a la aplicación a través del pool. Así que no necesitamos que este pool gestione una gran cantidad de hardware. Básicamente con una cantidad moderada estará bien. Sí, quizás, como normalmente puede pasar, si alguien nace desde acá, un query monstruoso que llega acá y va a devolver muchos datos, es buena idea de que acá existan tarjetas de red lo suficientemente fuertes como para poder hacer un traspaso de información rápido. Aunque ahora básicamente todas las tarjetas de red son gigabit, así que no existe ningún problema, ¿no? Okay. Entonces, bueno, tenemos que configurar los accesos del pool a la base de datos, pues, acceso a toda la base de datos, por ejemplo, acá, ¿ok? Al usuario PG Pool, no importa desde dónde venga, trust, para que no, evidentemente PG Pool no tenga que pedir un password para poder ingresar, ¿no? Y una cosa interesante es que a los pools les podemos asignar diferente número de IP. Perdón, diferente puerto de comunicación. De tal manera que nosotros podemos decirle, bueno, no te comuniques hacia el lado del cliente con el puerto normal de Postgres 5432, sino usa el 5433 o aquel que nosotros deseemos para poder hacer las comunicaciones, ¿no? Se ha unido a la reunión también Milton. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estás? Ok. Y bueno, acá está, pueden configurar, ¿cómo se llama? Los diferentes valores. Acá está la cantidad de, por ejemplo, de procesos que se van a levantar, la cantidad de conexiones mínimas que se va a mantener para poder hacer, ¿cómo se llama? La conexión, ¿no? ¿Ok? Y básicamente es eso. La ventaja, como les digo, es que no estresamos al servidor principal, sino todo, no estresamos en cantidad de peticiones de autenticación al servidor principal, sino básicamente se quedan del lado del pool. Y podemos segmentar qué sistema está haciendo mayor uso de los recursos que nosotros tenemos en nuestra infraestructura. ¿Ok? Bueno, los clásicos problemas de los PITs en caso de que tengan algún problema, y también pueden generar un archivo de log de esta manera. Supongo esta diapositiva tiene 3 años, supongo que ya ha ido mejorando con el paso del tiempo y algunas cosas serán más sencillas de programar, perdón, de configurar. Entonces, este es el gran trabajo del pool. ¿Ok? Y como les digo, vamos a hacer una sesión especial de replicación con PG Pool, que es algo que yo nunca he hecho. Lo haremos en un update probablemente en un par de semanitas, como para preparar información así en diapositivas, ¿no? ¿Alguien desea aportar algo al tema de PG Pool o hacer alguna consulta? Sí, básicamente, a ver, José, ¿hablas tú primero, José? No, si gustas hablas tú, no hay problema. Ok, básicamente, ahora PG Pool tiene tres formas de configurar, ¿no? Una es por transacción, otra por sesión y una por statement. Es decir, cuando tú configuras un PG Pool por transacción, acaba la transacción y se libera automáticamente la conexión. Por sesión, básicamente quiere decir que el server, la conexión al servidor va a estar abierta utilizando PG Pool hasta que se le fuerce el cierre. Y por statement, no va a dejar que nadie se conecte hasta que el proceso termine. Eso evita de que, por ejemplo, ¿no? Si tienes un proceso tragón, no, los va a empezar a encolar. Termina uno y comienza el siguiente, el siguiente, el siguiente. Por statement, básicamente yo lo he utilizado cuando tengo que refrescar vistas materializadas que son muy, muy pesadas, básicamente de reportería, ¿no? Y asigno dos conexiones de SPG Pool
y por ahí estoy y no me saturo la base de el procesador de base de datos arriba del 100%, ¿no? Claro. No, magnífica idea. Lo bueno de los pools es justamente eso, ¿no? Servirte como medio de evitar de que te tumben del servicio. Que suele suceder en muchos casos, especialmente en sistemas de alta demanda, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, esta es una anécdota, un servicio que le dimos a un cliente que tenía que gestionar miles de conexiones concurrentes. Tenía un magnífico servidor, era un, ¿cómo se llama? Un servidor SAN con Solaris de esa época, tenía 64 cores de esa época, y aún así él sentía de que los recursos de la base de datos no eran suficientes para atender la carga de trabajo, y lo que realmente estaba pasando es que su aplicación se estaba demorando en abrir las conexiones para llegar a la base de datos. La base de datos ni se enteraba de que habían peticiones, porque su código, que estaba escrito en Java, no era muy eficiente en ese sentido, y los hilos se morían sin llegar a conectarse a la base de datos, o sea, sin siquiera llegar a conectarse. Entonces, una de las cosas que hablamos es, ¿por qué no segmentas tu sistema y hacemos varios pools, de tal manera que los pools respondan hacia el frente a tus sistemas, veas bien cuál de esos sistemas está cayendo, ¿ok? Y tu base de datos no tengas que estarla tocando, porque una base de datos es demasiado grande, ¿no? Impresionante en cantidad de recursos. José, quizás quieras comentar algo más sobre PGPool. No, solamente un poquito para situarnos, indicar pues que el PG Pool, aparte de lo que acaban de comentar, permite a los usuarios no conectarse directamente a los nodos de los servidores que están atrás del PG Pool, ¿no? Porque el PG Pool, al final y al cabo, debajo de él puede estar, así como indica en tu gráfico, un solo servidor, pero también podría tener más de un nodo de servidores que están en replicación. Entonces, atrás de él, el PG Pool puede administrar que ciertas consultas que son, por ejemplo, que son de actualización, de base de datos, borrado, vayan a un nodo, y todo lo que son solamente extracción de datos vayan a otro nodo. De esa manera, y entre esos nodos de los servidores se están haciendo una replicación, ya que uno de los nodos puede ser primary y el otro puede ser un standby, y entre ellos hacen streaming, ¿no? Entonces el PG Pool, en realidad lo que hace es administra que las conexiones, en lugar de ir directamente a la base de datos, él administra esas conexiones derivando uno o a otro servidor, dependiendo de si son dos o más nodos, los queries que se van haciendo, ¿no? Incluso hasta los queries que son paralelos. Básicamente un poquito quería aportar eso en lo que estaban comentando. No, está perfecto, muchas gracias. De hecho, como verán, a veces uno conoce las herramientas, las usa en un determinado momento y luego, pues como ya no es de necesidad, las deja abandonadas un tiempo, y me da gusto de que José y Pedro las hayan seguido utilizando activamente, de tal manera que están dando información más reciente de las cosas que puedes hacer con PGPool, ¿no? Y eso es magnífico. Esa es la idea justamente de la clínica. Vamos a pasar a otra. No sé si alguien más de los presentes desea aportar algo más o tiene alguna duda. Aprovechen, no hay ningún problema. De hecho, si gustan, también pueden lanzar su cámara, no hay ningún problema. Normalmente en casi todos los videos solamente termina apareciendo mi rostro. Ok, vamos a pasar entonces a otra pregunta muy interesante que nos ha hecho Marco. Nos pregunta un poco de parámetros en el Postgre.conf para mejorar el rendimiento. Y bueno, en realidad para mejorar el rendimiento en Postgres es una cosa bien interesante. No solamente hay que tocar el Postgres.conf, sino también el sistema operativo, pero además conocer muy bien también las limitaciones que tienes de tu hardware. Así que, por ejemplo, ¿qué pasa si es que tú tienes un sistema de alta demanda de grabación? O sea, tienes muchos requerimientos de commits,
¿no? Tienes muchos inserts, tienes muchos updates, tienes muchos deletes, ¿ok? ¿Qué me pasa en esos casos? O sea, ¿cuál es el tope que yo puedo llevar, a que puedo ejecutar y hasta dónde puedo optimizar la infraestructura que tengo? Bueno, para empezar, hay un tope de configuración que tú puedes optimizar digamos, del lado del software para poder mejorar, en este caso, los requerimientos de escritura en disco, pero siempre vas a tener el límite físico de la velocidad de tus discos. ¿Ok? Seguramente muchos estarán pensando, pero lo rompo poniendo unidades de estado sólido. Sí, es cierto, pero con la consideración que las unidades de estado sólido, ¿ok? O los dispositivos de estado sólido, como ustedes deseen llamarlo, tienen un tiempo de vida menor que los discos duros. ¿Ok? Entonces la cantidad de trabajo que pueden hacer en esos discos exigirá de que los reemplacen constantemente, dependiendo la demanda de escrituras y de lecturas que hagan, especialmente de escrituras. En el caso de discos duros, esto no sucede, el tiempo de vida es mayor, hasta que se quema literalmente el disco, pero la cantidad de procesos de escritura que ustedes van a poder llevar a cabo van a depender de la velocidad del disco. Y básicamente la velocidad del disco se mide por la cantidad de revoluciones por minuto que da. Algunos dirán, pero yo tengo discos que tienen un caché más grande, es una memoria intermedia entre el dispositivo físico, que es el disco, y el sistema operativo, y eso me mejora la cantidad de información que puedo guardar. Sí, pues la cantidad concurrente de información que puedo guardar. Sí, eso es cierto, pero cuando los cachés son muy grandes, y si el disco no tiene autosuficiencia energética, también tu peligro de que pierdas más data ante una desgracia es mucho mayor. ¿Ok? Entonces ahí también hay que tomar en cuenta eso. Por cierto, hay discos duros que tienen pilas para justamente asegurar que esos cachés sigan funcionando y almacenen la data hasta que se recupere la energía en caso de caídas de energía. Pero en discos convencionales, digamos, estamos viendo acá los discos convencionales, esta es la cantidad de commits de, evidentemente, data bastante austera, no estamos hablando de commits de un DVD o un Blu-ray de data, digamos. Pero en registros normales, si tú tienes un disco I de 5400 revoluciones por minuto, vas a poder hacer 90 commits. Si tienes un SATA convencional de 7200, 120. Si tienes un SATA de mejor tecnología de 10.000, hay de 9.500 hasta 10.500 en las últimas generaciones de SATA, vas a poder hacer esto. Y ya en los SCSIs puedes hacer esto. ¿Cómo mejorar este límite físico? Pues teniendo una NAS, una SAN de varios arreglos de discos para que esto se disperse mejor entre los diferentes discos, pasando una unidad de estado sólido, poniéndoles caché a los discos duros. Bueno, hay diferentes formas. Pero, por ejemplo, voy a poder por software conseguir mejores tiempos de grabación, o sea, mayor capacidad de grabación sobre mi unidad física de la data. Ya está complicado, es muy, muy complicado de que lo puedas hacer. Una cosa interesante es que, por ejemplo, las unidades de estado sólido ofrecen ser en estos momentos entre 15 a 20 veces más rápidas que los discos duros de última generación SATA. Entonces, esto podría decir que podríamos hacer 1600 a 3200 commits por segundo en una unidad de ese tipo. Pero nuevamente ya tenemos el problema del límite o de la vida de esas unidades. Otra manera de conseguir mejor tiempo de respuesta tanto de lectura como de escritura es que tengas la base de datos cargadas en estas unidades que son simulaciones de discos duros, pero que en realidad son bancos de RAM. Y ahí consigues unas velocidades de acceso a datos pues impresionantes, el tiempo de RAM, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito más de lo que o lo que podemos hacer con afinar algunos parámetros del Postgres.com. ¿Okay? Ernesto, sí, dime. Antes de pasar a otro tema saliendo de lo del disco, quisiera quizás hacer un aporte ahí. Un poquito viendo el tema de cómo es que trabaja Postgres para bajar la data, ¿no? Lo ideal es que lo que hace Postgres, como
Oracle y otra base de datos, trata de mantener digamos, todas las transacciones que se están utilizando en memoria, por varios motivos, ¿no? Porque es mucho más rápido el trabajo en memoria que tener la base de datos en disco. Entonces levanta, digamos, su shared memory en memoria y levanta toda la información que puede. Y va manteniendo ahí la información de acuerdo a cómo se va procesando. Para poder mantener una rapidez y poder bajar la información de forma consistente, no baja directamente la data, digamos, a los archivos en las tablas, sino utiliza dentro de su estructura, utiliza unos archivos que le llaman WAL, ¿no? Que son unos archivos secuenciales donde se baja la información que se ha ido procesando, pero en forma de comandos. Entonces, esos archivos WAL, para que son archivos secuenciales y se supone que es lo más rápido y se utiliza para hacer también el recovery de la base de datos. Esos archivos secuenciales serían interesantes que estén puestos en discos rápidos, en discos que sean de estado sólido, y toda la demás data, que son los DBFs comunes y corrientes, pueden ir en discos normales, ¿Para qué? Porque lo primero que hace es baja la información no a los DBFs, sino lo baja primero estos archivos secuenciales, que se llaman estos WAL. Estos WAL recién son procesados y van y meten la información ya a los DBF. Entonces, básicamente el cuello de botella es cuando mantienes estos archivos WAL en la misma ubicación que tienen los DBFs. Entonces, es recomendable que estos archivos WAL siempre estén en discos donde tengan caché y que sean sólidos y que por su manera y tamaño no ocupan mucho espacio. Entonces podrías tener tú unos volúmenes de discos rápidos donde direcciones que estos archivos WAL se graben ahí, y lo demás, que es la base de datos más dura, más pesada, vaya en una NAS donde tengan todos los demás archivos DBF, ¿no? Básicamente ese sería un tip que podrían considerar, ¿no? Voy a hacer algunas, permíteme un ratito, es que quiero entrar a una base de datos que está ahorita corriendo en vivo para hacer la explicación, complementando un poco lo que nos has dicho en estos momentos, ¿no? A ver, un ratito, entremos por acá. Estoy entrando. Tengo tantos servidores corriendo que ya a veces hasta se me olvida los passwords. A ver, un ratito. Acá está. Esto, supongo que están viendo mi consola, ¿no? He levantado un MC para poder hacer más sencillo esto. Caramba, ahora no me deja entrar. Es que... Ok. A ver. Vamos a ver la estructura de archivos de Postgres para explicar un poquito lo que ha mencionado José. Este es un Postgres 11, la estructura no ha cambiado mucho. Y esto es lo que ustedes encuentran en la estructura. O sea, si ustedes quieren ver dónde está la data de Postgres, la van a encontrar en esa dirección, al menos en un Ubuntu server. ¿Ok? Voy a ampliar toda la pantalla. Los archivos WAL, como bien habla José, básicamente son archivos que lo que contienen es las transacciones que han llegado a la base de datos. ¿Ok? Y esos archivos WAL, por diseño de la base de datos, tienen un tamaño total máximo de 16 megas, como pueden ver acá. ¿Ok? Cada uno de estos verán que tiene 16 megas. Esta es una base de datos que pesa como 45 gigas. ¿Ok? Y nunca van a pesar más de 16 megas porque
Eso es una convención ya del diseño de Postgres. Y acá está la información que se ha ido dando en la base de datos. ¿Qué pasa cuando se llena uno de esos archivos? Pues simplemente lo que hace es, se elimina el más antiguo y se crea uno nuevo para seguir guardando información. ¿Ok? Y hay que hacer una precisión sobre lo que mencionó José. En estos archivos se guarda la información de esta manera, o sea, no son queries como tal. Evidentemente esto tiene una transcripción luego a una tarea de la base de datos en su lógica relacional que ellos manejan, pero acá está la información que uno guarda o que va llegando poco a poco a la base de datos, ¿no? Pero no es un SQL, ¿ok? Y como les digo, una vez que se llena, se va generando uno nuevo y así. Y se mantienen tantos archivos WALS como sea necesario o como uno lo haya configurado. Puedo configurar decenas, puedo configurar algunos pocos, por defecto en Postgres 11, en Ubuntu al menos vienen 5. ¿Ok? Estos archivos, cuando hay una desgracia en la base de datos se recupera de acá. ¿Ok? Se reconstruye estos archivos. Por eso que a veces es buena idea aumentar un poquito la configuración para que haya 10, 15, no sé. La replicación asíncrona se basa en justamente pasar estos bloques de 16 megas entre servidores. Pues coge este archivo y este archivo se lleva al otro servidor para poder levantar la réplica en replicación asíncrona de Postgres, ¿no? Pero esto no es un caché, pero no es mala idea tenerlo en una unidad de estado sólido, porque todo aquello que finalmente decante en la base de datos va a caer por acá. Entonces, al caer por acá, es muy buena idea de que esto esté en una unidad lo más rápida posible. Pero no es lo único, ¿ok? Tenemos, como ustedes verán, varios espacios dentro de o varios directorios dentro de la base de datos. Y acá están, por ejemplo, otros archivos de caché. Entonces, estos archivos de caché de este directorio también sería buena idea tenerlo en una unidad de estado sólido para que el caché sea lo más rápido posible en lectura y escritura. Y ahora vamos a explicar dentro de un ratito cómo funciona el sistema de caché de Postgres, ¿ok? Pero, ¿dónde está la data? Ok, ya me mostraste la estructura, me dijiste, bueno, acá están los WAL, ya sé que los WAL es para reconstruir la base de datos, me ha mostrado un par de directorios donde hay caché. De hecho, este es un directorio de commit en 2 fases, que es para la replicación síncrona. Y bueno, acá hay toda una serie de estructuras, ¿no? Pero ¿dónde está la data? La data está acá, en base. ¿Ok? Y acá sí tengo que hacer ¿cómo se llama una precisión a lo que dijo José. Es que nosotros no guardamos la data acá como en el caso de MySQL en un solo gran archivo por tabla, sino se maneja toda una estructura interna en donde voy a entrar a cualquiera de estos directorios. Verán ustedes que acá está una tabla, probablemente todo esto que estamos viendo acá sea una sola tabla, pero que está dividida en diferentes segmentos. Entonces, lo que hace Postgres en su estructura interna es justamente esto. Toda la información de la base de datos y las tablas, o todos los datos guardados dentro de la base de datos, se guardan en base, ¿ok? Y en este base se encontrará la información distribuida entre estos archivos. Existen varios motivos por los cuales se guarda la información en varios archivos. Uno de ellos es mejorar el tiempo de acceso. Porque evidentemente cuando tú pidas datos, no necesariamente vas a pedir todos los datos de tus tablas, de toda tu base de datos, sino un segmento de datos en específico. Entonces físicamente se abrirá uno de estos repositorios y se accederá a la data que está ahí. Ahora, esto no está escrito en piedra, no es que se llena y ya se quede estático, porque la data no es estática. La data va cambiando con el tiempo. Entonces uno de estos que hoy día podría pesar, como este de acá, por ejemplo, no sé, esto 400K, mañana podría pesar 600K. ¿Okay? Y aumentar, subir y bajar dependiendo la necesidad. Y verán que pues, son varios los que van a encontrar acá, y van a encontrar tantos y tan grandes como grande sea su base de datos. ¿Okay?
Ahora, esto es lo que realmente acá está guardada su data. Y claro, no está guardada la data en formato de tablas planas. Esto es lo que ustedes van a encontrar acá. ¿Ok? Así que no es fácilmente interpretable, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? No es que sea imposible, de hecho cualquier persona con conocimiento de programación puede acceder a esto. Esto de acá es lo que puede estar residiendo en la unidad de almacenamiento más confiable. De hecho, yo podría recuperar ante una desgracia mi base de datos con parte de esta información y reconstruir lo demás. Será complejo, tomará mucho trabajo, costoso y todo lo demás, pero podría hacerlo. Pero evidentemente no podría reconstruir toda mi base de datos desde los archivos WAL, porque los archivos WAL lo que tienen es un snapshot de lo que sucedió en un determinado momento. Y como les digo, cuando se llenen, se van a ir borrando los más antiguos para generar los más nuevos, ¿no? Pero sí, tomando el espíritu del aporte de José, es buena idea que estos directorios estén en una unidad de estado sólido para obtener la mejor velocidad posible de acceso a los datos. Y ya saben que en base van a encontrar ustedes la data en sí. Entonces, todo el sistema de caché de Postgres decantará en este directorio base. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna consulta para continuar. A ver, Ernesto, quisiera hacer una precisión. A ver. De repente por ahí habría que investigarlo un poquito más, pero los archivos WAL definitivamente no son archivos que son leíbles por un archivo texto. Eso no quise decir. Sí, efectivamente, no son leíbles y actúan de la misma forma que actúan los redo-log en la base de datos Oracle. O sea, tú tienes un grupo de archivos WAL que lo que hace es que ahí se ingresan todas las transacciones de la base de datos. ¿Ya? Pero ¿qué cosa se ingresa ahí? Tú sabes que los archivos WAL sirven para hacer replicación, es decir, que de ahí una de las funciones. Una de las funciones, ¿no? Entonces, si tú tienes todos los archivos WAL, todos los históricos de tus archivos WAL, y lo mandas a otro servidor, y tú procesas esos archivos WAL, ¿qué cosa obtienes? Obtienes un servidor totalmente igual al primario. Tanto así que hay unos procesos que es el WAL sender y el WAL receiver, que uno envía, el otro recibe y aplica todos esos archivos WAL, todas las transacciones que se grabaron de la base de datos y te replica exactamente la base de datos, tanto la primaria como la que hace de réplica. Entonces, el tema es de que esos archivos WAL vienen en un conjunto, por decir, de 3, de 4, de 5, y cuando se llenan van rotando. Claro. ¿Okay? Lo ideal es que esos archivos se graban, todos los archivos se guarden antes de que se borre su rotación, y eso se llaman los archivos archive log, o sea, los archivos, los logs de los WAL. Y esos archivos, al momento que tú tienes todos los procesos sin necesidad de que se haya chancado uno, tú puedes reconstruir toda tu base de datos en el tiempo, teniendo, por ejemplo, un backup full, y a raíz de los WAL, ir procesándolos, aplicándolos, y tienes una base de datos al tiempo hasta donde llegó tu archivo WAL. ¿Cómo es que el archivo WAL, esos archivos solos pueden replicar una base de datos si es que no tuviera exactamente la información que se procesó en el primario? No habría forma. Claro. Por eso es que yo digo que los archivos WAL contienen todas las transacciones, los INCE, los ANDE, todo esto para que te permita replicar la base de datos tal cual la tuviste. El hecho es de que con el tiempo esos archivos van rotando y se van changando, ¿no? Entonces, la predicción era de que en realidad no son legibles, son archivos secuenciales que tienen una grabación, una estructura muy, muy simple,
que luego lo primero que hace la base de datos es que los graba ahí, porque son archivos con una estructura demasiado, digamos, sencilla, pero no son leíbles, y eso luego lo procesa la base de datos y lo distribuye en la estructura como tal cual existe la base de datos, ¿no? Entonces, era un poquito lo que, al menos lo que yo tengo entendido que es lo que hace los archivos Word, ¿no? Sí, a ver, mi precisión fue más que nada para que no vayan a entender que acá estaban los queries como sintaxis SQL. ¿Ok? No, Está en una estructura interpretable por Postgres. sí, ¿Okay? en realidad lo que digo en realidad es sí, no, porque en realidad sí tiene todos los queries, tiene los insert, los update, tiene todo, y en el tiempo, porque utilizan un SCN que es un número de transacción que indica qué transacción se hizo primero, como un ítem, 1, 2, 3, secuencial, ¿no? Y que van aplicándose, que si tú lo aplicas a otro servidor, se va haciendo tal cual estuvo el servidor primario, ¿ya? Y sí tiene todo eso, pero no es visible, solamente es entendible por Postgres, ¿no? No es un archivo que tú puedas levantar y esté ahí el insert que puedas leer, sino solamente es entendible por Postgres, porque es un archivo secuencial de todas las transacciones. Por eso, tío, tanto es así que para hacer streaming, o sea, replicación, tú con un backup full que hayas tenido y aplicando todos los walls sin que se hayan estos chancados, simplemente habías hecho el archive log de todos ellos y lo vas aplicando, tienes exactamente una replicación, una base de datos exacta, tal cual como estuvo la primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque estos archivos tienen todo lo que se hizo, todo el rastro que se hizo desde que la base de datos se abrió hasta que aplicaste el último wall, ¿no? Básicamente como curiosidad para los amigos, ¿qué es lo que realmente tiene esto allá adentro que incluso no está así? Básicamente es esto. Esto es un select. Este es un select en comandos parseados por la base de datos que la base de datos entiende para poder hacer sus cálculos y extraer información. Y es un select tan sencillo como, creo que lo tengo por acá, como este de acá. Este select realmente en información de la base de datos para poder entenderla es esto de acá. Entonces, básicamente lo que tenemos en los walls, con alguna diferencia, no exactamente igual, es eso, digamos, ¿no? Es la información, como dice José, de lo que ha sucedido en la base de datos, ¿ok? A lo largo del tiempo y que, ¿cómo se llama y que, bueno, se va actualizando cada poco, pero ustedes podrían, esto es un caso ya sumamente especial, tendría que ser un pedido muy a conciencia, pero ustedes podrían decirle acá, permítame, creo que por acá está, podrían decirle a la base de datos cuántos archivos Word ustedes desean guardar. ¿Ok? Acá está, por ejemplo, cómo se configura. Entonces, en estos momentos está configurado con 5. Vamos a ver dónde está Max Word 6. Mira, ahora se puede tener archivos Word de un poco mayor de tamaño. ¿Ok? Pero bueno, hay uno de estos comandos que nos permite aumentar la cantidad de archivos Word que vamos a guardar históricamente. Entonces, nosotros podemos ahí decirle, si queremos, desde que instalamos nuestra base de datos, ¿sabes qué? Guárdate 100.000 archivos Word. Y se va a ir guardando la base de datos, los archivos Word, en archivos de 16 megas hasta llegar a 100.000. Y cuando llegue al 100.001, borrará el más antiguo y generará el nuevo 100.000. ¿Ok? Pero no vayan a pensar que si mi base de datos en data pesa 1 giga, por decirlo así, entonces con 100.000 words me va a bastar para tener siempre replicada mi base de datos. Eso no va a suceder porque nuevamente la data no es estática, la data se mueve y el Word va a tener siempre la información de la nueva data, como ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Ok? Pero llegamos a esta... ¿sí?
Ernesto, lo que pasa es que ahí precisar algo, no es necesario, digamos, crear 100.000 archivos Word No. para que lo mantenga digamos, el pobre. Eso sería, digamos, una mala práctica. Lo que se debería hacer es mantener, por decir, un grupo de walls, por decir, ponte un número cualquiera, unos 10, 15 archivos wall, que más o menos deberían mantener lo ideal sería entre 15 y 20 minutos de información, y esos archivos, mediante un copy, un rsync, un job, enviarlos a un repositorio, y que esos archivos wall sean guardados en otro lugar alterno, y mantener siempre ese grupo de archivos wall, y cada vez que cambie un archivo wall es reemplazado o chancado, ese nuevo sea enviado a otro sitio, para que tengas ahí, digamos, todas las transacciones en lugar de estar teniendo 100.000 archivos wall, que no es lo ideal, ¿no? O sea, tener tus archivos wall en un lado y tus archivados, los logs de esos wall, grabarlos en otro sitio, ¿no? Entonces tú cuando haces digamos, tu restauración, puedes restaurar el backup, tu último backup, aplicas todos los Word que tienes archivados en un log, en un sitio aparte, y luego para mantener la sincronización exacta, agarras el último grupo que ya sí está vigente, que es el que tiene, y eso también lo aplicas y ya deberías tener una base de datos totalmente idéntica. A ver, una consideración con eso. Para que lo que tú dices funcione correctamente, necesitas que no solamente tener los archivos Word, sino el snapshot de la base de datos, ¿ok? El dump de la base de datos. Claro, ¿no sería así? Al que se inicia a generar los Words. Claro, por eso te dije un backup full, o sea, Claro, snapshot primero y después recién lo gol, porque si no, el gol por sí solo no, tiene que, esa precisión que acabas de hacer es totalmente cierta. Porque tienen que encajar los dos. Exactamente. No puede ser, por ejemplo, que tú tengas un dump de hoy día, no, digamos, un dump de hace 10 días, y quieras completarlo con la data que se ha generado solamente los words del día de hoy. No va a funcionar así. No. Es más, tiene que ser todo completo. Es más, pero para terminar la idea, Pedro, si tú, por ejemplo, tienes tu snapshot, ¿no? Y tienes, por ejemplo, 5.000 archivos Word que quieres procesar, y de repente por ahí el archivo, guardo 50 archivos Word, ¿no? Y tienes el archivo 25 que se te malogró, pero de ahí tienes el 26, también están buenos hasta el 50, entonces no vas a poder restaurar hasta el punto final, porque basta que uno de tus Word estén malogrados, ya fuiste, ya no puedes, llegas solamente hasta el archivo 25, el 26 que se malogró va a impedir, así el 27 hacia adelante estén buenos, puedas restaurar todo lo demás, porque basta que uno de ellos en el intermedio se haya caído y ya pierde la consistencia y ya no te deja hacer. Pero hay excepciones, porque sí que he visto gente ya muy especialista en las estructuras internas de Postgres que ha logrado bypassear esos temas. O sea, ha tomado un wall malogrado y ha logrado reconstruir el wall eliminando ese segmento corrompido para poder pegar las transacciones. Claro, si luego estás violando una llave foránea o algo así, pues él no va a poder arreglar eso, pero sí ha logrado mantener la estructura secuencial del wall de tal manera que ha podido extraer ese segmento malogrado. Acuérdense que finalmente todo esto son estructuras de datos, está programado en C, así que no es que sea sencillo, pero es posible. Nos preguntaba hace un rato por el chat Jorge sobre acá al base, si es que cada uno de estos directorios corresponde a una base de datos. Y la respuesta es no. De hecho, este servidor al que hemos entrado tiene una sola base de datos y vean, él ha creado, Postgres ha gestionado sus directorios.
Sí podría pasar que si creo una segunda base de datos, se genere en ese instante un directorio. ¿Ok? Pero no quiere decir de que va a ser un directorio una base de datos. Como les digo, este servidor tiene una base de datos y hay 4 directorios, bueno, 5 en realidad, con la información que estoy guardando en esa base de datos. ¿Ok? Regresemos entonces al tema por el cual llegamos a todo esto. Está bien interesante la charla hoy día. Y es, ¿qué podemos afinar en el Postgres.com para poder tener mejor performance? Y tal cual decía José en algún momento, pues Postgres tiene varios sistemas de caché para poder acceder y grabar los datos. A ver, para acceder a los datos más rápido y para poder grabar los datos de manera más segura. El primero es el Shared Buffer. El Shared Buffer es el sitio en el cual ustedes, o sea, todas las transacciones que se realicen se van a trabajar. ¿Ok? Lo que sucede normalmente es que este Shared Buffer se calcula al momento de hacer la instalación y, por ejemplo, en este momento que se hizo esa diapositiva con esa infraestructura con la cual se trabajó, consumió unos 400 megas. ¿Qué cosa quiere decir esos 400 megas? Quiere decir que cuando ustedes procesen queries, todos sus usuarios procesen queries, van a utilizar o van a guardar en memoria, en caché, hasta 400 megas de información. ¿Ok? Cuando estos 400 megas de información se llenan, ¿ok? Lo que hace Postgres es tomar la data menos relevante, o sea, la que menos está trabajando, para poner la data nueva que está llegando, que se va a trabajar más. ¿Ok? Entonces, acá hay que tomar en cuenta varias cosas. ¿Debo tocar este Shared Buffer? Yo lo tocaría única y exclusivamente en entornos en los cuales voy a hacer un trabajo intenso de movimiento de datos, perdón, estoy hablando mal. Un momento en el cual hacemos un movimiento masivo de datos, no intenso. O sea, no quiero que piensen que es mucha gente moviendo los datos, sino es que tenemos queries que mueven muchos datos. O sea, ¿puedo tener un query que mueva 1 o 2 gigas de información? Sí, puedo hacer, por ejemplo, con los sistemas de BI sucede mucho eso, ¿no? Que se remueve mucha información y puedo traer en un query gigas de información. Entonces, ¿qué pasa si es que mi shared buffer es pequeño? Simplemente se va a llenar con ese query y la máquina va a empezar a paginar, va a comenzar a sacarse y meterse información, el disco, la unidad va a funcionar, va a requerir mucho esfuerzo, las unidades de almacenamiento para traer esta información. Entonces, si yo tengo un hardware potente con mucha RAM, debería aumentar este shared buffer hasta lo más que puedo, entre el 25 y 40% del total de la RAM, se especifica acá, ¿ok? Que es lo recomendable en algunos casos para poder cargar queries que van a mover mucha data. Si yo tengo un escenario de mucha gente trabajando en un servidor, pero que hace queries muy sencillitos, que hace insert, que hace updates, un select de 10 registros por ahí, cositas así, este shared buffer probablemente en 400 megas esté bien. Quizás subirlo un poquito más a 500, pero no, por ejemplo, ponerle 2 gigas de shared buffer. Yo le pondría 2 gigas de shared buffer si es que vamos a trabajar en un sistema de BI. ¿Ok? Entonces, con este shared buffer ustedes pueden trabajar, pueden mejorar esto. Acá se hace una mención sobre tener que cambiar cosas en los parámetros del sistema operativo, pero esto ya no es necesario porque ya básicamente no trabajamos con sistemas operativos de 32 bits, todo es de 64, así que esto ya no es necesario, ¿no? Ok. Luego tenemos el Shared Buffer, ¿ok? En donde se hace intercambio de información entre la RAM y las unidades de almacenamiento. Y para calcular esto tenemos que determinar cuánto es lo que nosotros estamos moviendo de información. ¿Ok? Entonces, perdón, esto es para la fórmula de los 32, para las máquinas de 32 bits, pero esto en realidad ya no se da. Lo que pasa es que en 32 bits no se puede mapear demasiada información por la limitación propia de arquitectura, pero en 64 bits esto creció exponencialmente, así que ya ni siquiera es relevante. Igual que los semáforos del sistema operativo, en sistemas operativos de 32 bits teníamos solamente hasta 32.000 semáforos para utilizar, pero ahora ya podemos usar
miles de millones de semáforos. ¿Para qué sirven los semáforos? Los semáforos sirven para procesar las comunicaciones de la base de datos. Así que en este caso, esto realmente ya no es relevante, ¿no? De hecho, como ya esta es anécdota, cada conexión a la base de datos utiliza 16 más 1 semáforos. O sea, 16 semáforos para coordinar las comunicaciones y uno para control. Los checkpoints. Esto también puede ser relevante. ¿Qué cosa es el checkpoint? El checkpoint es el momento en el cual se van a generar los archivos WAL. ¿Ok? Entonces, acá es donde nosotros le decimos, en checkpoint segments, ¿cuántos archivos WAL voy a tener yo? ¿Por qué es importante poder definir bien la cantidad de checkpoints que tenemos? Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Si yo tengo una base de datos que está recibiendo mucha data o que está manipulando mucha data, los archivos WAL se van a llenar rápidamente. ¿Ok? Entonces, se va a llenar el primero de 16, el segundo de 16, el tercero de 16, y eliminar el más antiguo y crear uno nuevo va a tomar un tiempo en disco. ¿Ok? Para poder mejorar eso, lo que yo tendría que hacer eventualmente es tener más checkpoints, que es más rápido crearlos que destruirlos. ¿Ok? Entonces se generarán, puedo ponerle ahí, no sé, pues 30, siendo exagerado, y podré tener 30 archivos de 16 megas con mi información que se está procesando. ¿Ok? Porque cuando ustedes le meten mucho trabajo a la base de datos, y yo no sé si lo han visto, pero sale un warning de checkpoints. ¿Ok? Ese warning de checkpoints, ¿en qué momento sale? Cuando se están generando más rápido que este checkpoint warning. O sea, si ustedes están generando archivos de checkpoints después de 30 segundos, que es el parámetro por default, la base de datos, o perdón, antes de 30 segundos, la base de datos le va a decir, oye, cuidadito, estás recibiendo mucha data y estoy generando checkpoints, estoy generando archivos WAL como loco. Entonces, como esto va a generarte momentos de baja de performance en la recepción de los datos, una de dos, o me aumentas esto de acá, ¿ok? O te consigues un dispositivo en el cual puedas grabar mucho más rápido, ¿ok? Porque tener un checkpoint antes de 30 segundos para mí significa ya un exceso de utilización de recursos de grabación en la base de datos, ¿ok? Ahora, los WAL no solamente tienen un tiempo no solamente tienen una vida cuando se llenan y desaparecen, porque ya llegó uno nuevo, sino también un periodo de expiración. Entonces, los checkpoints, por ejemplo, podrían expirar cada 5 minutos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que cada 5 minutos, si el checkpoint no se ha utilizado, si el WAL no se ha utilizado, entonces ya se marca para poder descartarlo y crear uno nuevo, ¿no? Entonces, este es otro parámetro para poder gestionar o mejorar la performance de acceso a disco, ¿no? Ok. El workman es el área en donde la data se ordena. Hace un rato hablábamos de echar el buffer. Ahí se maneja, se genera el buffer del acceso compartido entre todos. Pero ¿qué cosa es el workman? Cuando ustedes hacen un query, la data tiene que ser evidentemente manipulada, tiene que cruzarse antes de enviarse. Eso se procesa en esta área de memoria, en el workman. ¿Ok? Entonces, cuando estamos pidiendo demasiado data, ¿ok? Este workman se puede llenar rápidamente. ¿Y qué pasa cuando un espacio de RAM física se llena? Entonces se empieza a paginar a disco, ¿ok? Para poder seguir teniendo más espacio de RAM. Entonces, mejorar o aumentar este workman cuando nosotros tenemos una capacidad de RAM alta es recomendable para que los ordenamientos, nos aseguremos que los ordenamientos se van a ejecutar siempre en RAM. Si no, se van a generar finalmente bajadas a páginas de swap y esto va a generar una lentitud en el procesamiento de queries. ¿Ok? Bueno, acá estábamos hablando también del tema de los WALs. ¿Ok? Hemos hablado bastante de esto. Acá está el 10 buffers. ¿Ok? Y esto de acá esto
solamente si es que ustedes están creando tablas temporales. No sé si en algún momento en Postgres han usado tablas temporales, o sea, son tablas que yo puedo crear que van a vivir solamente mientras yo esté conectado a la base de datos. Cuando me desconecte se van a borrar. ¿Ok? Entonces, esas tablas temporales que solamente las puedo ver yo, no las puede ver nadie más, o sea, las puedo ver mi conexión nada más. ¿Ok? Tienen por defecto un valor de hasta 8 megas. Entonces, si ustedes van a generar tablas temporales que van a recibir más data que eso, sería bueno tener un time buffer mucho mayor. Si no, nuevamente, ¿qué va a pasar cuando se llene el time buffer? Paginación a disco. Y eso no es conveniente para nuestra infraestructura. Mientras menos uso de disco hagamos, es mejor. A lo mejor alguien se puede preguntar, ¿y qué pasa si es que yo tengo dos conexiones con el mismo usuario? O sea, utilizo el usuario José 2 veces. ¿Quiere decir que esos dos usuarios van a compartir el time buffer porque finalmente son el mismo? No. Este time buffer es por conexión. Entonces, aunque estés usando el mismo usuario, cada usuario va a tener su propio espacio de RAM para poder gestionar estas tablas temporales. Entonces, cuando uno define la cantidad de RAM que necesita su servidor, tiene que tomar en cuenta cositas de este tipo, porque si no, puedo pedir mucho, puedo pedir poco. ¿Ok? A lo mejor alguien se vuelve loco y dice, mira, como acá trabajamos mucho con tablas en memoria temporal, esto lo voy a aumentar a 128 megas. Y de repente abre 128, o abre 100 conexiones, entonces solamente en ese time buffer, que no es utilizado necesariamente siempre, ya se está tirando 128, ¿cómo se llama? Gigas de RAM. ¿Ok? O sea, le está separando, le está quitando al sistema operativo. Así que uno tiene que ser moderado con este espacio que está utilizando, ¿no? ¿Ok? Bueno, la cantidad de bloqueos por transacción también es algo interesante. Y esto única y exclusivamente si es que ustedes hacen, este es el caso, por ejemplo, de updates masivos. Si yo estoy haciendo constantemente updates masivos, solamente voy a poder hacer 64 bloqueos al mismo tiempo. Si yo tengo ese escenario, debería aumentar este valor para poder asegurarme que cuando llegue la transacción, voy a poder ejecutar más bloqueos de data al mismo tiempo en bloques de información que se van a ir procesando. Porque, y acá pasa una cosa interesante en Postgres. Cuando recibimos los trabajos entran en concurrente, ¿ok? Pero finalmente entran en una cola de atención. Pero cuando el trabajo es demasiado grande, ese trabajo se divide en varias tareas, en varias tareitas, que se van poniendo en esa cola de atención que es compartida por todos. ¿Ok? Entonces lo que va a suceder es que acá voy a generar 64 espacios, ¿ok? Cuando realmente a lo mejor me convendría tener mejor, no sé, pues 256 espacios para poder tener mayor microtransacciones trabajando al mismo tiempo, ¿no? Y cada una de ellas con un bloqueo de datos. ¿Qué pasa cuando una de esas microtransacciones no se ejecuta porque el recurso está siendo utilizado, porque hay un bloqueo, cosas de ese tipo? Pues simplemente se da un timeout y se vuelve a poner en la cola de atención. Entonces eso podría generar que dos procesos pesados que llegan en diferentes momentos, el que llegó al último termine de procesarse antes que el que llegó primero. ¿Por qué? Porque en esas microtransacciones coge primero los recursos bloqueando al otro que había llegado antes y comienza a generarse el efecto de vuelve al final de la cola para volver a ser procesado, ¿no? Bueno, el max connection es la cantidad máxima de conexiones que va a utilizar tu base de datos. ¿Cuántas debería tener acá? Dependerá un poco de lo que vas a hacer. Por defecto viene 100. Le quiero meter 10.000. Perfecto, le vas a meter 10.000 y le vas a dejar un 10 buffers de 8 megas, pues te vas a tirar toda la RAM básicamente para separar un espacio de 10 buffer que a lo mejor ni es utilizado. Entonces yo quiero tener esa cantidad de conexiones porque es la que necesito, entonces bájale el 10 buffer a lo mínimo posible para que tengas mayor disponibilidad de RAM para tus queries, si no tienes ahí RAM que no está siendo utilizada, ¿no? ¿Ok? Bueno, este es
el costo de movimiento de páginas. Ok, esto ya es un poquito más complicado, de hecho hay fórmulas para poder aplicar, calcular eso. Ok, y el tamaño de caché, que es para el manejo de índices, ¿no? De hecho, verán que este es probablemente el valor que se recomienda subir lo máximo posible, que en este caso es hasta del 50% de RAM. ¿Por qué? Otro caché más, cuando tú ejecutas una acción sobre la base de datos o sobre una tabla, esa tabla puede ser que tenga índices. Si esos índices residieran, esos árboles residieran en la unidad física, que de hecho están ahí también, demoraría mucho gestionarlos. Entonces, lo mejor es asegurarnos que esos índices, esos árboles estén cargados a RAM. Y estos se cargan en el Effective Cache Size. Entonces, mientras más grande este parámetro, mejor, porque podrás asegurar que tendrás mayor cantidad de árboles más grandes de índices en memoria RAM para poder gestionar mejor tu base de datos. En resumen, no solamente es meterle físicamente más RAM a la base de datos para obtener un mejor performance, sino también tienes que afinar estos parámetros, ¿no? Ok. Bueno, esto de acá es el tiempo máximo que puede demorar un query en ejecutarse, ¿no? Por defecto es ilimitado. O sea, tú puedes mandar un query que va a demorar horas de horas y se va a correr ahí. Pero si tú tienes un escenario de transacciones muy pequeñas, puedes mover esto a una cantidad de segundos donde realmente pues tú puedas tener un mejor control de compartir el recurso. Evidentemente esto yo no lo movería en un servidor que va a atender un servicio de BI, pero en un servidor que va a recibir, por ejemplo, va a registrar ventas, vamos a decir así, pues va a registrar ventas, entonces podría ponerle unos cuantos milisegundos, un segundo ya, digamos un segundo, y si el query se demora más de un segundo, entonces yo le mando un timeout. Y obligo a mi aplicación de que vuelva a enviar el query. ¿Ok? De que vuelva a enviar ¿cómo se llama la transacción? Perdón. ¿Ok? De esta manera, nosotros gestionamos mejor que un recurso no se tumbe el servidor, porque siempre pasa, yo no sé si les ha sonado en muchos casos, el típico, no hagan nada con el sistema porque están emitiendo reportes. Y claro, están emitiendo un reporte gigantesco que se está consumiendo todos los recursos que lanzó alguien y hizo que todo se ralentizara. No, ¿sabes qué? En este servidor solamente se procesan transacciones, por lo tanto no puede demorar una transacción más de 1 o 2 segundos. Si tu transacción demora más que eso, la voto y tengo que buscar ya otra arquitectura para que pueda atenderte. A lo mejor si vas a lanzar esos reportes monstruosos, te genera una réplica y en esa réplica corre tus reportes para que, ¿cómo se llama esto? Vaya mejor. Bueno, eso es en las cosas que básicamente uno podría configurar en su postgres.conf. Una cosa que podría configurarse, pero es bastante compleja, es los parámetros del vacuum, que es la limpieza que se hace en la base de datos. Y no estoy hablando del vacuum full, sino del lazy vacuum, básicamente, que se corre automáticamente cada determinada cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen o se ejecuta un vacuum, básicamente ese vacuum, esa limpieza, lo que va a hacer es ejecutar unos comandos internos de la base de datos que van a requerir recursos de la base de datos. Entonces, esas micro tareas de limpieza de páginas, liberación de páginas y todo lo demás, se van a poner en la cola de atención que yo les mencionaba hace un ratito. Entonces, nosotros podemos decir, entre algunos parámetros, qué tan conveniente es hacer esos trabajos o qué tan grandes pueden ser y qué tan frecuentes se pueden dar para no tener a la base de datos trabajando siempre en limpiarse, sino en, ¿cómo se llama?, en recibir nuestra información. Pero es bien complejo, eso sí requeriría un update específico porque incluso hay que trabajar hasta con una hoja de cálculos ahí para poder calcular realmente cómo mover esos parámetros, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo al respecto de lo que hemos hablado.
Bueno, Ernesto, para esto es lo que estabas hablando de los queries, que lo vuelve a lanzar nuevamente. eh, Sería de gran utilidad de que se configure el parámetro log_mix duration statement para que No, no. puedan identificar ahí qué queries son los que tienen mayor tiempo de demanda, ¿no? Entonces esos queries los identifican y los pueden aislar y mejorarlo, revisar Sí, su plan de eso, ejecución y toda esa figura, ¿no? sí, eso es una opción válida, o sea, cambiar ese parámetro para ver cuáles son para que loguee cuáles son tus queries más pesados, digamos, ¿no? Ajá, ajá. Pero aunque el query no sea pesado, y eso es en realidad lo que yo estaba hablando, esto de la reejecución del query es, cuando tú ejecutas una transacción, no vamos a hablar de query, sino de transacciones, y una transacción puede tener un insert, un update, un delete o un select. Todo eso es transacciones. Tú vas a remover una serie de datos, a nivel físico incluso, ¿ok? Pero imaginemos, voy a hacer el ejemplo burdo, ¿ya? Imagínate que estás haciendo un update que va a actualizar 10 registros, ¿ya? Hasta ahí creo que se entiende fácil, ¿no? Tengo un update que va a hacer una actualización de 10 registros. ¿Va a coger la base de datos, los 10 registros al mismo momento para hacer el update? No. Lo que va a hacer es lo va a dividir en 10 microtareas. Esas 10 microtareas entran en la cola de atención de tareas que ya tiene otras tareas acá y se ponen al final. Y se van ejecutando estas tareas hasta que llegan las tareas de mi update. Entonces tengo acá mis 10 tareas. Se ejecuta la primera, se ejecuta la segunda, pero cuando ejecuta la tercera y por esas cosas del destino, acá hay un vacuum que está demorando mucho. ¿Ok? Entonces como ese vacuum está demorando mucho, este update de acá le va a dar un timeout. Y le va a decir, ¿sabes qué, compadre? No te puedo ejecutar porque hay un recurso, o perdón, hay un proceso utilizando el recurso al que tú quieres acceder. Entonces, ándate al final de la cola. Y vuelve a ejecutarte dentro de un ratito. ¿Ok? Entonces, así es como funciona esa cola de atención. No es que se reenvía todo el query, sino que las micro tareas que se ejecutan cuando ustedes ejecutan un query, esas micro tareas son las que eventualmente se van a remandando cada cierta frecuencia de tiempo. ¿Ok? Bueno, esto sucede en microsegundos, por eso que uno no se da cuenta, ¿no? Pero eso es lo que realmente sucede cuando uno está procesando trabajos dentro de una base de datos, ¿no? Eso era lo que yo quería decir. Pero lo que tú dices es 100% válido en el contexto de tengo que hacer un afinamiento de los queries que son demasiado pesados, pues, ¿no? Entonces puedo mover ese parámetro que tú dices, el log_min statement, ¿no? Y ponerlo a un nivel que, ¿cómo se llama que indique, oye, este ya está demorando demasiado tiempo, porque un query que demora demasiado tiempo ejecuta bloqueos durante demasiado tiempo y eso hace que los demás entren en una cola que no avanza, ¿no? Claro, eso es válido, por ejemplo, para todo lo que es insert, update y esas figuras, ¿no? Y para lo que son selects, bueno, ahora que ahora ya a partir de la versión 11 se puede hacer queries en paralelo, pues mover ahí el backup worker, ¿no? Para que puedan trabajar queries en paralelo, ¿no? No sirve para insert, no sirve para update, pero solamente sirve para hacer selects, pero te acelera la velocidad de extracción de datos. Claro. Bueno, la idea justamente de tener los queries paralelizados es tener más procesos accediendo a la data, porque no es que el query, el select, se ejecuta de golpe sobre los datos, sino que se extraen los datos por diferentes, ¿cómo se llama? Por diferentes procesos. Y todos esos llegan al buffer y finalmente se trabajan en ese buffer. Y luego se sirven. Y una cosa que no he comentado del buffer es que el sistema de buffers de Postgres es interesantísimo en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros corremos dos queries exactamente iguales, ¿ok? El primero que llega dejará la información en la base, en el caché, perdón, y el segundo hará una validación de si esa data que está ahí sigue siendo actualizada. Si está actualizada, la sacará de ese caché.
Y si no, irá a remover todos los elementos físicos necesarios para servir los datos y devolver la data. Entonces, esto hace que Postgres tenga una muy buena performance al momento de servir los datos, porque la base de datos gestiona esa información en el caché. No es solamente que la guarda ahí y la tiene ahí, sino que valida incluso que la data sea consistente y congruente con lo que te va a mover. Pero también dirán, pero que entonces si yo pido 1000 registros, ¿los 1000 están guardados ahí? Sí, los 1000 están guardados ahí, pero cuando haga la validación de esa data que está ahí, va a hacer una validación en esas microtransacciones de cada uno de esos elementos para ver cuáles te entrega del caché y cuáles tiene que bajar físicamente a extraer para enviarte una data consistente. Esto genera el escenario que hablamos, creo, en la primera clínica o en la segunda clínica Postgres de yo hago un select a la misma tabla de los mismos datos y nunca me lo devuelve en el mismo orden. No, nunca va a pasar eso porque la data se mueve, los cachés se mueven. Entonces, en algún momento primero recibirás el registro 10 y en algún momento recibirás primero el registro 5 y en alguno justo te caerá el registro 1. Así de sencillo. ¿Alguna consulta más sobre estas cosas que hemos hablado o algún aporte? Bueno, se fue Pedro de la reunión, pero él había lanzado una consulta bien interesante y quería que habláramos un poco de los queries recursivos. A ver, los queries recursivos no existen como tal, lo que existe son las funciones recursivas, ¿ok? Porque la función recursiva se va a llamar a sí mismo para extraer información que tiene que servir para algún proceso, y si esa información requiere hacerse una consulta a sí misma, entonces se va a volver a ejecutar y se va a volver a ejecutar. Los queries recursivos son muy comunes en el escenario en donde tienes una tabla que es padre de sí misma. Por ejemplo, vamos a suponer la tabla de ciudadanos del país. Si yo quiero guardar quiénes son los padres de todos, de todos los habitantes, tendré una columna que dirá el código o el número de DNI del padre de una persona. Pero mi padre tiene un padre, entonces también tendrá en su registro el DNI de mi abuelo, y así sucesivamente, mi abuelo, el de mi bisabuelo, y mi bisabuelo, el de mi tatarabuelo. Entonces, ahí es donde nosotros usamos esas funciones que se llaman a sí mismas. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque si el flujo de la función recursiva no es bien controlado, lo que va a pasar es que vamos a entrar en un loop infinito. Esto pasa mucho cuando llenamos los datos y, por ejemplo, no tomamos en cuenta el famoso caso del el padre de todos, que además es padre de sí mismo y empieza a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, y los recursos se agotan porque la máquina no termina de procesar nunca, ¿no? Creo que ya existe una validación de situaciones de ese tipo en Postgres. De hecho, los compiladores modernos de C hacen esa validación. Cuando encuentran una recursividad, no compilan. O sea, te devuelven un error. Antes, a lo mejor, en el mejor de los casos, te daban un warning. Porque no es un error de sintaxis, sino es un error de lógica de la programación. Entonces se implementaron procesos de ese tipo, ¿no? Para poder validar en qué momento entramos en procesos en loop. Así que en el caso de Postgres creo que ya tienen algunas cositas para hacer eso, pero un amigo me dijo una cosa bien interesante, o me dio una sugerencia bien interesante para eso. Cuando tengas funciones recursivas, no importa el lenguaje de programación que uses, no importa si estás usando PLPGSQL para Postgres, o estás usando C, o estás usando Python, cuando tengas funciones recursivas, pásale un límite de consultas anidadas que pueda hacer como parámetro. Y evidentemente en cada consulta a la que llegas resta 1. Hasta que llegas, o sumas 1, como tú quieras, ¿no? Hasta que llegas a ese límite y abortas el proceso. Porque claro, no es muy elegante, pero podría pasar de que entres en un proceso infinito, en un loop infinito, y finalmente se te acaben los recursos. Y eso es algo que uno no quiere. No, lástima que no está Pedro que haga más decisión sobre eso,
pero es muy común el uso de queries recursivos, especialmente en escenarios donde tienes el famoso padre-hijo, 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 ¿no? Bueno, tenemos dos preguntas más que una no sé cómo tomarla porque básicamente es un query. Es un select asterisco from tabla persona as P, inner join, tabla boleta as B con P.código igual B.código. Supongo que lo que está haciendo es un query para poder extraer las boletas de una persona, las boletas que le pertenecen a una persona, y pues el query está bien. Lo que yo recomendaría en el query es boletas, el código en boleta. Voy a escribirlo, no sé si lo puedo pasar. Sí, mejor voy a compartir la pantalla para que se vea. No sé si voy a responder la duda porque estoy interpretando la duda de la persona que... Perdón. Amigos, ¿me ven? Porque no sé qué he hecho. Ah, ya está. ¿Qué pasó acá? Cancelo acá. Share. Vamos a compartir. Esta es la consulta. Estas son las consultas que han llegado. Voy a aumentar acá el tamaño. Y como verán es un query. Y no nos dice nada más. ¿Ok? Pero evidentemente el código de la persona está como uno de los campos en la tabla boleta. Entonces está haciendo un join, ¿cómo se llama? Por el código de la persona. Recomendación, el código de la persona en la tabla de boletas debe estar indexado para que esta consulta sea lo más rápido posible. Porque así como está el query, va a remover todas las personas que están acá. Y si tú no tienes un índice, lo que va a hacer es un full scan por cada una de las personas hacia la boleta. O sea, vamos a suponer este escenario. Yo tengo 10 personas con 10 boletas. ¿Ok? Si yo hago este query y no tengo índices, lo que va a hacer es 10 al cuadrado de movimientos de datos. O sea, va a ser 100 movimientos de datos. Pero si yo tengo índices, va a ser solamente 10. Porque cada persona se va a ir directamente al código de la boleta, a la boleta donde está su código. Pero si no está indexado, cada persona va a pasearse por cada una de las boletas hasta encontrar dónde está. Pero como tú no sabes si al momento que la encontraste hay más, tiene que recorrer toda la tabla. Eso es lo que se llama un full scan. Entonces, si este query en el lado de la boleta no tiene índice en el campo código, se va a hacer el efecto de 10 personas por 10 boletas, entonces 100 remociones de datos. Con índice solamente será 10 y tu query será 10 veces más rápido que en el caso de hacer un full scan. Eso es lo único que puedo aportar al query que ha hecho el amigo. Luego no encuentro más, ¿no? Y acá hay una pregunta sobre PG Agent. Configuración. ¿Alguien conoce PG Agent? Hola, hola, siguen por ahí. PG Agent es un... ¡Ah! Nunca lo he usado. Yo uso el Chrome de Linux, pero según esto es un Chrome dentro del Postgres. No sé, habría que instalarlo. Yo uso el cron del Linux para ejecutar mis tareas programadas, pero... De hecho, últimamente lo que estoy haciendo es me estoy creando mis crons en Python y tengo sistemas orquestadores para ver que los crons siempre estén funcionando. Pero este PGAñe me parece interesante. No lo he utilizado. Será cuestión a lo mejor de hacer una... Este será un update muy pequeñito. Supongo que no será muy, muy complicado, ¿no? Jorge dice Chrome Tab de Linux es mejor, sí, hoy Chrome Tab para mí es lo máximo. Cada vez que no estoy en Linux, me desespero porque no encuentro algo con que hacer eso. Lo voy a marcar y lo veremos en algún momento. Bueno, esas son todas las dudas que teníamos para la clínica del día de hoy. Verán que no han sido muchas. Voy a marcar acá también para el update la del PG Pool.
para hacer la replicación y mostrar a ver cómo se hace una replicación con PGPool. ¿Okay? Quizás en un par de semanitas hagamos ese update, y lo del PGAgency es muy rapidito. La próxima semana hacemos un videito corto. Ya les iremos avisando. No sé si alguien tiene alguna otra duda para compartir en estos momentos, o algún alcance que deseen hacer. Sin miedo, muchachos, que no cobramos por la consulta. Sí. Bueno, les agradezco por hoy, no, dice Milton. Milton, gracias de todas maneras por acompañarnos. Clínica Postgre 5 la estaremos coordinando por el canal de WhatsApp que tenemos, mínimo un mes, y si la cuarentena parece que se acaba antes, lo haremos antes, aunque ya parece que cuarentena vamos a tener por lo menos hasta fin de año, al menos en Perú. Y nada, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, José, por todos tus aportes en las últimas clínicas. La verdad te quedo muy agradecido. Bueno, ya no está Pedro. Gracias a Pedro también, que siempre participa. Y nada, avísenle a más personas para la siguiente clínica. El video lo debemos estar subiendo el fin de semana. Y aquellos que marcaron en la página que desean recibir el video, perfecto, se los enviamos los videos pasados se los enviamos a todos juntos. Muchas gracias y nos vemos en la quinta clínica Postgres. Adiós. Oye, Gracias. Ernesto, y el tema de la simulación, de hacer ¿cómo le llamas tú? Como especie de laboratorio de la replicación, ¿cómo funciona? No es en la misma clínica, ¿no? No, es un update porque es un tema específico. Ah, y ese update y la fecha, ¿eso cómo se coordina? No, primero déjame al menos hacer una instalación de prueba para ver cómo es, y de acuerdo a eso les proponemos fechas por el canal de WhatsApp. Ah, ya. Porque yo he hecho algo de replicación con Postgres, pero no sé si es lo mismo con lo que estás proponiendo tú, porque hay un montón de maneras de hacerlo, desde el Looney hasta, ¿no? Entonces, de hecho, si quieres, podemos hacer un update solamente de replicación síncrona o asíncrona donde la muestres, y yo hago un update del PGPool. Está bien, sería bueno. Claro, tú ponme la fecha nada más y yo pongo la plataforma, por ese lado no hay problema. Ok, ya, pero lo coordinamos por interno. Listo. Ok, un abrazo. Buen fin de semana. Listo, igualmente, chao.